¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a RTV Noticias, hoy lunes 26 de abril y arrancamos así una nueva semana con mucha información. Una información de solo hace instantes, pues el Ejecutivo ha observado la ley del nuevo retiro de fondos de la AFP y además está proponiendo ajustes. Vamos a venir con todos los detalles sobre esta noticia. También tenemos información sobre las elecciones con miras a la segunda vuelta electoral. Encuestas de IEP y CPI coinciden en poner en la cabeza dentro de estas encuestas a Pedro Castillo, seguido de Keiko Fujimori, y también hay una coincidencia respecto al voto de blanco y viciado con cerca de 20 y 21% respectivamente. Vamos a venir con todos los detalles también respecto a esta información y esto y más entonces en nuestro contenido. Tenemos antes menciones importantes para ustedes, pues la Universidad César Vallejo, licenciada por SUNEDU, para que pueda salir adelante. Examen de admisión el 20 de junio. Conoce más en somosucb.edu.pe. Y también ya llegó el álbum oficial de la Conmebol Copa América Argentina Colombia 2021. Solo este jueves 29 de abril adquiere tu álbum de forma exclusiva con el cupón de tu diario El Líbero más 2 soles. Ahora sí, entonces vamos con el desarrollo de las noticias más importantes del día y damos cuenta entonces de esta información de solo hace instantes, pues el Ejecutivo ya ha oficializado esta observación a la ley del retiro de los fondos de la AFP y además está proponiendo ajustes. Como se preveía, el Poder Ejecutivo observó la ley aprobada por el Congreso de la República que permite el retiro de hasta 4 UITs, es decir, 17.600 soles para cualquier afiliado, así como el retiro del 100% de todo el fondo para las personas mayores de 40 años que no presenten aportes en los últimos 5 años. Al respecto, el gobierno ha propuesto al Parlamento algunas modificaciones a la norma, dentro de las que destacan los siguientes puntos, y este es un análisis, una observación de Jorge Carrillo, profesor de la Pacifico Business School. ¿Qué es lo que indican estas observaciones? Primero, limitar el retiro de 4 UITs solo a los trabajadores que no cuenten con aportes por al menos 3 meses consecutivos al 30 de abril de este año. Con ello, el retiro ya no sería para trabajadores activos, sino solo para aquellos que se salieron de la planilla en el 2020. El segundo punto sería eliminar el artículo que permitía a los beneficiarios de una obligación alimentaria por parte del afiliado a partir hasta el 30% del monto potencial de retiro. Ello debido a que es inconstitucional que terceras personas no autorizadas puedan disponer de fondo intangible del trabajador. El tercer punto sería eliminar la disposición complementaria que permitía el retiro del 100% del fondo a las personas mayores de 40 años que no presenten aportes en los últimos 5 años. En este caso también se califica a la medida como inconstitucional, ya que afecta de manera desproporcional la intangibilidad de los fondos de pensiones. Para Jorge Carrillo, decíamos, profesor de la Pacifico Business School, en general la propuesta del Ejecutivo parece bastante razonable, dado que se enfoca en las personas sin empleo formal que fueron afectadas por la crisis económica actual. Sin embargo, dice, es probable que el legislativo, en su permanente afán populista, apruebe por insistencia la ley tal y como está, haciendo caso omiso a los ajustes sugeridos. Bien, ¿qué opina usted a propósito de esta información? Coméntenos en nuestras redes sociales. Y seguimos con más noticias. Ahora vámonos al ámbito electoral, que ya estamos a 6 semanas pues de la segunda vuelta. Y esta es la foto electoral. En pantalla vamos a ver ahora cuáles son los resultados de estas últimas encuestas. Ahí tienen la de CPI, ¿verdad? Y también tenemos la de IEP.
En ambas encuestas están ubicando a Pedro Castillo a la cabeza, seguido de Keiko Fujimori. Llama la atención que el voto blanco y viciado en ambos sondeos coinciden en IEP en 21,2%, en CPI en 20,3%. Y el voto de los indecisos va así, según IEP, que está en pantalla en estos momentos. El voto de los indecisos está en 13,5% y en el de CPI está en 17,7%, que también está en pantalla. ¿Dónde está usted? ¿Ya definió su voto? Cosa seria, ¿verdad? Nos falta casi nada entonces para el próximo 6 de junio. Pues la búsqueda de un cambio, los miedos y los rechazos marcan este momento de la competencia electoral de segunda vuelta para la presidencia del país, según coinciden especialistas al analizar la última encuesta telefónica de representación nacional del Instituto de Estudios Peruanos IEP, la investigación realizada para la República. El estudio en el que Castillo tiene un 41,5% de intención de voto y Keiko en 21,5% muestra la ventaja del candidato de Perú Libre en casi todas las zonas del país y grupos sociales. La lideresa fujimorista tiene preeminencia clara solo entre los más acomodados, estamos hablando de los niveles socioeconómicos A y B, y entre quienes se identifican como de derecha. Las razones más recurrentes de quienes votarían por Castillo se refieren a una diferenciación de esta opción respecto a lo conocido, además de un rechazo a la otra alternativa. Un 18% de este grupo lo respaldaría por sus propuestas, un 11% por el antifujimorismo, un 10% porque representa para ellos un cambio y un 10% porque es nuevo en política. Es decir, un 20%, una quinta parte de quienes lo respaldan, votaría por él por identificarlo como un nuevo candidato o un candidato distinto a lo que ya hemos tenido. En cambio, los motivos principales de quienes respaldan a Fujimori se refieren al rechazo hacia el contendor y cierto conformismo. Un 18% de este grupo le daría su voto por el antiizquierdismo, un 12% lo haría porque la consideran el mal menor y un 11% porque es mujer. De este modo, en la elección por Castillo destacan aspectos positivos asociados a la búsqueda de algo distinto, mientras que en el apoyo a Fujimori predomina cierto conformismo. Bien, ahora sí vamos a hablar de los candidatos, pero de lo que han dicho y qué actividades han venido cumpliendo durante este fin de semana. Para empezar, Keiko Fujimori ya está en Lima. Ella dio una entrevista dominical y ha dicho que si es elegida presidenta en la segunda vuelta, el próximo 6 de junio, designaría como presidente del Consejo de Ministros a una figura que no esté asociada al fujimorismo. Asimismo, reiteró que su gabinete ministerial deberá reunir a profesionales de distintos perfiles políticos. En otro punto de su entrevista indicó o admitió haber cometido errores específicamente luego de perder la presidencia en las elecciones en el 2016. Mi primer error fue no pedir el recuento de votos para que el resto asimile mejor los resultados, y el segundo, aislarme, no explicar las cosas, aseveró. Asimismo, explicó que en una conferencia de prensa de ese año buscaba dar la orden de que no hayan marchas. Otros lo interpretaron como que fue una muestra de poder, pero era de que todos reconocíamos los resultados. Por su parte, Pedro Castillo, de Perú Libre, desde Chiclayo, él se mantiene todavía en el norte del país, recorriendo estas zonas de nuestro país. Ha concedido 2 entrevistas en donde se le dio el lujo de cortarlas, indicando que tenía una agenda recargada. La primera fue en Cuarto Poder, en donde reiteró su propuesta de impulsar una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, y al ser consultado sobre el futuro del sistema privado de pensiones, Castillo señaló que eso que se debata en la asamblea constituyente a mí se me afilió involuntariamente a una AFP y tengo un sinsabor como trabajador,
y si hay que corregir, se tiene que corregir. Cuando la conductora buscaba plantearle otra pregunta, Castillo cortó abruptamente la conversación indicando que solo tenía 10 minutos para ese espacio y que tenía reuniones con otras organizaciones. Minutos después apareció en Punto Final, donde también dio un tiempo mínimo cuando se le preguntó sobre su equipo de gobierno y sus voceros en distintos sectores. Dijo que no los daría y que se lo daría en todo caso después, en manera privada, al reportero que en ese momento le hacía la entrevista, pero hasta el momento no ha trascendido ningún nombre sobre el equipo que acompañaría, en este caso, a Pedro Castillo. En tanto, lo que se ha sabido es que Antauro Humala y Pedro Castillo estarían gestando una alianza, pues según Jorge Paredes Terry, las bases etnocaceristas se están activando y ya sostuvieron reuniones con Perú Libre. Vamos a escucharlos. El tema de otros países, de los bolivianos, que lo solucionan los bolivianos, ¿no? Yo creo que mientras estamos ocupados de otros, en este momento, por ejemplo, la pandemia se está llevando miles de compatriotas, ¿no? Y entonces yo creo que los medios de comunicación tienen que centrarse, poner una agenda como medios de comunicación, lo grande, el problema que tiene el país. La reelección es parte también de prestarse para muchos casos, ¿no? El poder, muchas veces, lo que hemos dicho últimamente, hay gente que llega al poder y se emborrachan con el poder, se vuelven soberbios, ¿no? Se vuelven sordos, mudos, ciegos, se embolsillan, ¿no? Contribuyen a la planilla dorada, a la cual el día de hoy, por ejemplo, nosotros estamos en contra de esta planilla dorada. O sea, usted nos asegura que su gestión pues sería de solo 5 años. Por supuesto, y estamos nosotros eligiéndonos bajo esta Constitución, a la cual somos respetuosos de esta Constitución hasta que el pueblo la decida. Si el pueblo te dice, ¿sabe qué, Pedro? No es necesario el cambio de la Constitución. Estamos de acuerdo con este modelo económico. Estamos de acuerdo que no vaya a una Asamblea Nacional. Seremos respetuosos. Pero si el pueblo dice lo contrario, entonces escuchar el sentir de la población. Candidato, esta semana usted como que se ha distanciado de Vladimir Cerrón. ¿Cómo va su relación con él? No me estoy distanciando. Aquí las cosas claras. ¿Y cómo va su relación con él? Es Pedro Castillo. Acá las cosas claras, ¿no? El vocero tiene que ser la persona que está encargándole el poder al pueblo. El doctor Vladimir Cerrón, él es el secretario general del partido Perú Libre. Él tiene una estructura nacional y el vocero del partido es el doctor Vladimir Cerrón. Pero el vocero del pueblo de esta campaña lo está asumiendo mi persona. A lo largo del gobierno de mi padre se han tenido logros importantes, pero también se han cometido errores y delitos. Y durante mi gestión como presidenta del partido Fuerza Popular, en el último quinquenio se cayó pues en este círculo vicioso de la confrontación y yo he reiterado en varias oportunidades mis disculpas y mi perdón y no tengo problemas, Mónica, en volverlo a hacer las veces que sean necesarias. ¿Qué le pasó a usted? ¿Hay una reconciliación familiar y política con él? Agradezco... Permítame también señalar el respaldo de Rafael López Aliaga, el respaldo de Álvaro Vargas Llosa, de Pedro Cateriano, con quienes tenemos muchas diferencias. Y ayer, efectivamente, sí me sorprendió el respaldo de mi hermano Kenji. ¿Quiénes o cuál sería el perfil de ese personaje? Sí, yo ahí prefiero no, digamos, hacer nombres específicos, ¿no? Porque esta campaña de segunda vuelta recién empieza. Sin embargo, sí le puedo decir que el perfil que se buscaría para un futuro premier va a ser alguien sin duda no fujimorista, con peso propio, con trayectoria, con capacidad técnica, pero también capacidad política, que sea una persona convocante, ¿no? Dialogante. Yo no he tenido hasta ahora la oportunidad de ser gobierno y espero a lo largo de estas semanas que nos quedan poder convencer sobre todo a las personas que no optaron por nuestra candidatura, que vean el plan convocante, las ideas que tenemos y por supuesto la capacidad de gestión y el sentido de urgencia. Bien, ¿y qué opinan los otros candidatos o ex candidatos a la presidencia? Pues bien, el ex candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, se ha manifestado. Ella ha dicho que no ha decidido si va a apoyar a Fujimori o a Castillo en la segunda vuelta, pero aseveró que ha sostenido reuniones con ambos candidatos que representan las posturas irreconciliables. Les pidió
mejorar sus propuestas. Consideró además que las propuestas de ambos contendores aún son insuficientes como para anunciar su apoyo a alguno de ellos para la segunda vuelta electoral. Explicó que su posición la va a determinar acercándose al 6 de junio, fecha de la segunda vuelta. Además, sostuvo que actualmente lo que se ve es que las dos posiciones están llevando al Perú a una crisis mayor. El ex candidato presidencial por Podemos Perú, Daniel Urresti, por su parte, ha exigido mediante una carta publicada en sus redes a los aspirantes del sillón presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, y por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, entre otros puntos, presentar a sus equipos técnicos y decir quiénes de ser elegidos en estas elecciones generales de Perú 2021 serán sus ministros. A la candidata de Fuerza Popular, Urresti, le pide dejar de explicar lo malo que es el comunismo, ya que considera eso exacerba a los que han cultivado esa ideología y mortifica a los pobres y necesitados. Además, señala que su campaña es contra su propia imagen, por lo que le pide se esfuerce en hacernos creer que un gobierno suyo será realmente democrático, con real independencia de poderes. Por su parte, al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, le solicitó que defina en qué debe creer la población, si en su plan de gobierno o en su discurso de campaña. Digamos, en qué debemos creer, en su plan de gobierno o en lo que ha ofrecido en la primera vuelta o lo que está ofreciendo en esta segunda vuelta electoral, ya que ambos se contradicen totalmente, sostuvo. En esa línea le pide deslindar del ex gobernador regional de Junín y fundador del partido, Vladimir Cerrón, y de los líderes comunistas del mundo. Asimismo, deslindar públicamente con el Movadef y cualquier otra institución relacionada a las organizaciones terroristas, el MRTA y Sendero Luminoso. Por su parte, Julio Guzmán ha escrito en sus redes sociales el día de hoy que esta semana se va a reunir con Pedro Castillo y Keiko Fujimori para escucharlos y transmitirles las preocupaciones y propuestas del Partido Morado. Después de estas reuniones, nuestro partido tomará una decisión institucional, señaló. Bien, y seguimos con más información. Vamos a hablar ahora de lo que está pasando con el dólar. Pues, de acuerdo a la última información, se está rompiendo la barrera, el récord. Esta vez ha llegado a 3,80 soles. Estamos 80 céntimos, disculpen, pues, y se está abriendo un nuevo máximo histórico. El billete verde anotaba una subida de 0,82% en las primeras operaciones del mercado, pese a la caída global de la divisa, en medio de una continua aversión al riesgo suscitada por las elecciones del 6 de junio, en la que se definirá el próximo presidente de la República. Cerca de las 9:30 de la mañana, el tipo de cambio se cotizaba en 3,819 por dólar en el mercado interbancario. Casas de cambio de Lima, el tipo de cambio se cotiza, decíamos, a 3,78 y la compra a 3,82 la venta. A nivel internacional, la moneda estadounidense se desplomó hasta un mínimo de casi 8 semanas frente a otras divisas importantes. La cotización de hoy se trata, pues, del segundo máximo histórico consecutivo
desde la última sesión. Asimismo, la divisa estadounidense amplía su racha de ganancias a 7 jornadas seguidas. Los inversionistas siguen buscando refugio en el billete verde ante las dudas que genera la segunda vuelta entre los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Y el principal temor del mercado es que se produzca un abrupto cambio en el modelo económico peruano, tal como lo ha sugerido Castillo, quien ha liderado todos los sondeos revelados hasta el momento con una amplia ventaja frente a Fujimori. Bien, y ahora sí, cambiamos completamente de información y vamos a hablar de lo que está pasando con el COVID-19 en nuestro país. Pues estamos hablando ahora sobre estas variantes y de cómo viene afectando a las cifras de contagios y de fallecidos. Justamente el investigador Pablo Tsukuyomi y su equipo de la Universidad Peruano Cayetano Heredia que detectaron la nueva variante denominada C37, la cual presenta algunas mutaciones que preocupan y vienen circulando en el Perú desde diciembre. Actualmente se viene expandiendo en Chile y se han reportado casos en Ecuador, Argentina, Estados Unidos, Europa y Australia. Es posible pues que esta nueva variante, la C37, esté detrás de esta segunda ola. El médico intensivista Jesús Valverde, por su parte, ha precisado que con la presencia de las nuevas variantes de la COVID-19 en el país, se están viendo nuevas características en pacientes infectados. Valverde precisó que ahora ve en las salas a más mujeres embarazadas, algo que no veía meses atrás. Ahora hemos visto que está afectando a gestantes, dice. Otro rasgo importante que viene detectando en los pacientes ingresados es que antes había un tiempo de 2 semanas para que un paciente infectado requiera de hospitalización. Ahora esto sucede apenas a los 7 días. Otro es la virulencia. Ahora el paciente ingresa directo a UCI y ya no da oportunidad a que pase por hospitalización. Además se ve el compromiso de pacientes jóvenes que antes no se veía, y a eso le agregamos gestantes que vemos con más frecuencia. Jesús Valverde precisa que los recursos humanos en los hospitales aún son insuficientes, además de que el oxígeno sigue siendo una debilidad. No hemos superado las necesidades y tenemos limitaciones en las camas de hospitalización, indicó. Un total de 59.724 personas han fallecido a nivel nacional a causa del nuevo coronavirus, según informa el Ministerio de Salud, de acuerdo a su última sala situacional, a este último cuadro que suelen publicar todos los días. De acuerdo a este registro, decíamos, han fallecido 284 personas más en solo 24 horas. Respecto de la cantidad de casos positivos de la enfermedad, el Ministerio de Salud indicó que la cifra asciende a 1.761.575 personas. Esto a nivel nacional.
Bien, de esta manera llegamos al final de nuestro noticiero. Ya lo sabe, comparten sus redes para que más personas como usted también puedan estar muy bien informados. Nos despedimos sin antes hacer nuestras menciones del día. La Universidad César Vallejo, licenciada por SUNEDU, para que pueda salir adelante. Examen de admisión 20 de junio. Conoce más en somosucb.edu.pe. Y también ya llegó el álbum oficial de la Conmebol, Copa América Argentina Colombia 2021. Solo este jueves 29 de abril adquiere tu álbum de forma exclusiva con el cupón de tu diario El Líbero más 2 soles. Para así yo me despido, gracias de nuevo por su audiencia y cuídense mucho, por favor, que Dios me los bendiga. Permiso.